algunos de los avisos tienen que ver que, primero que, como siempre, recuerden todos, ahí lo van a dejar por escrito, pero recuerden todos poner el nombre completo en el chat, así de ese modo nos queda la asistencia, y luego podemos chequear a los fines de la certificación. La certificación es el otro punto, a posterior de finalizado mañana, que es el último encuentro que vamos a tener para finalizar el ciclo, haremos el control de la asistencia y a posterior, seguramente, mañana lo vamos a volver a recordar, enviaremos por el mail que hemos venido utilizando hasta este momento, un link donde cada uno puede acceder y descargar su certificado. Mañana igual volvemos a recordar todo esto. Y hablando en estos días, y en esto todos los que estamos en la parte pública más que nada, hablando con el ministro y bueno, con Carlos también y con Horacio, hablábamos de, si bien más allá que surgieron varias dudas y que estuvo muy interesante los espacios de intercambio, también el ministro me pedía que les transmitiera si se animaban a escribir, esto totalmente voluntario, ¿no? Pero si se animaban a escribir alguna propuesta o idea que haya ido surgiendo, que surja en la charla de hoy o de mañana, a los fines de algún mecanismo preventivo de detección oportuna de algún delito económico, del organismo que estemos siendo parte o de alguno que conozcamos, que esté obviamente dentro de la competencia del Ministerio de Finanzas, se animen a sugerirlo, a escribirlo en el formato que les parezca, lo puedan hacer, y eso nos va a ser de mucha ayuda porque estamos pensando a partir de la semana que viene generar unas instancias de evaluación de todo lo que ha sido la capacitación, los intercambios, también para enhebrar con un trabajo que venimos haciendo con FAMAF, en virtud de trabajar sobre los datos, haciendo minería de datos y pudiendo mejorar nuestras bases, a los fines de ver si podemos ahí ver algún sistema predictivo, como se planteó la semana pasada, o algo que nos ayude a, bueno, a oportunamente o preventivamente detectar alguna situación de riesgo que podamos analizar como tal. Así que sin compromiso y voluntariamente, si se animan, nos va a ser de mucha ayuda para poder tener un diagnóstico y una evaluación mejor de lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido uno de los principales objetivos de esta capacitación y que vamos teniendo algunas ideas o algunas cuestiones que nos parecen muy interesantes. Así que no quería dejar de decirles esto, compartirles esto. Y bueno, ahora sí, pasamos a lo que hoy nos compete. Hoy va a exponer el doctor Juan Argibay. Juan es abogado, Juan tiene un magíster en Derecho y Economía, además realizó un máster en la Universidad de McGill en Canadá, y es coordinador del área de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de la Procelac. Así que Juan, cuando quieras, arrancamos. Bueno, perfecto. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial la verdad, a la iniciativa en general. Me parece que esta capacitación no es muy frecuente y verdaderamente me parece que es una oportunidad para discutir, como vienen haciendo, sobre algunas temáticas muy relevantes, de mucha actualidad, que giran en torno a un montón de deberes que tenemos como sociedad y que se pueden simplificar muy sencillamente a partir de la conceptualización que se vino haciendo durante las clases anteriores, en todo lo que vincula con el lavado de activos, con todos los deberes que tenemos como sociedad en cuanto a informar un montón de información que hace a el buen tráfico, a las relaciones comerciales, a la forma de organizarnos, como vamos a explicarlo hoy. Hoy me toca hablar sobre una temática que para ustedes no debe ser ajena,
que se conoce como la identificación de los beneficiarios finales, y como vamos a repasar a lo largo de esta charla, tiene mucha relevancia a nivel internacional, mucha relevancia a nivel nacional, mucha relevancia a nivel local, y que gira en torno a la información de las personas que están detrás de las estructuras, de las sociedades, a las personas que tienen una participación accionaria que pueda o que permita identificarlas como los verdaderos dueños de las personas jurídicas, de las estructuras jurídicas, como pueden ser los fideicomisos o una serie de asociaciones, y que en función de un montón de normativas de distinta índole, es necesario de identificar para poder responsabilizar en los casos de desvíos de conducta, pero al mismo tiempo para poder fiscalizar, para poder distribuir la carga tributaria de una manera equitativa, para poder evitar que detrás de una estructura jurídica se escondan personas que quieren refugiarse de las autoridades, esconderse de las autoridades, o que quieran esconder los beneficios obtenidos a partir de cualquier actividad ilícita. Es decir, en línea con todo lo que se vino explicando hasta ahora, la identificación de los beneficiarios finales es una materia muy pequeña, pero que cruza transversalmente a todos los sectores de la economía, porque las obligaciones de identificación de beneficiarios finales nos atañen a todos. Y eso se explica porque la regulación, en nuestro país por lo menos, viene dada de la mano de la regulación preventiva del lavado de activos. Y por la estructura que tiene nuestro país, en la forma de gobierno mediante la que se interrelacionan los gobiernos provinciales y el gobierno federal, se ha distribuido la carga del monitoreo, del control de la identificación de los beneficiarios finales en distintas organizaciones con competencias diferentes. Sin embargo, todas las provincias, los registros de propiedad, los registros de comercio, los distintos actores de la economía como pueden ser las entidades financieras, las sociedades de bolsa, las cooperativas, las mutuales, todos están atravesados por una regulación que es la regulación de prevención de lavado de activos, que fue de alguna manera lo que se explicó muy claramente en las clases anteriores. Y la relevancia que tiene la regulación del lavado de activos se ve claramente en la temática de beneficiarios finales, porque todos los organismos y actores de la economía que les acabo de mencionar tienen que acatar una serie de obligaciones que, como les decía al principio, se pueden sintetizar en deberes de informar, deberes de ser leales para con el Estado, de aportar información que le permita al Estado cumplir con su finalidad. Y todo eso en nuestro país, por lo menos en la organización que se eligió, surge de la regulación preventiva de UIF. ¿Qué regulación? Bueno, diferente. La última que se asocia directamente con la identificación de beneficiarios finales es la 30E del 2017, que aplica para las entidades financieras, pero que el contenido de esa regulación se extiende a otros actores de la economía y, en síntesis, lo que regula es este deber de las entidades, o este deber para las entidades financieras de recabar la información vinculada con los beneficiarios finales del cliente de la entidad financiera. Eso significa muy sencillamente que los bancos, las sociedades de bolsa y los demás destinatarios de la regulación de UIF van a tener que recabar información para atrás, ¿no? Información vinculada con las personas que están atrás de la persona jurídica que se presenta como cliente en una entidad financiera, y esa obligación
tiene un sentido porque precisamente lo que evita es que puedan hacerse malos usos o desvíos de las estructuras jurídicas que el Estado les otorga todas las ventajas y beneficios para poder actuar como actores de la economía. Entonces, a grandes rasgos, me parece que la primera idea que hay que internalizar vinculada con la identificación de beneficiarios finales es que lo que está detrás de esta identificación es un deber de colaboración que se manifiesta en distintas regulaciones específicas, pero que en nuestro país tiene como base una regulación de UIF. Esa es la punta de la pirámide. Después de esa punta para abajo, la identificación de los beneficiarios finales se manifiesta en las regulaciones que los registros públicos de cada jurisdicción establecen para requerir esa información que la unidad de información financiera va a exigirle a los registros. Y esa cascada deriva en obligaciones y sanciones, ¿no? En general, los registros públicos lo que hacen es no registrar, valga la redundancia, no registrar los trámites que cualquier persona quiera registrar si no se completan las declaraciones juradas de beneficiario final que la regulación específica exija. Y esa declaración jurada de beneficiario final, de persona detrás de la persona jurídica, va a ser exigida a su vez por la UIF al momento de monitorear a cada uno de esos registros como sujetos obligados que son. Y esa información que la UIF va a requerir y sobre la que va a eventualmente a supervisar y sancionar a los sujetos obligados, lo va a hacer en función de evaluaciones o supervisiones aleatorias que la unidad de información financiera pueda hacer, o sobre la base de casos concretos en los que por algún disparador se empiece a buscar información de algún beneficiario final, y en ese caso la UIF lo que va a hacer es intentar solicitar o recabar de los sujetos obligados que pudieron haber tenido intervención con esa persona jurídica la información que las declaraciones juradas completan. Ese es el esquema en nuestro país a grandes rasgos en cuanto a la normativa por la que se exige esta identificación, con un cambio adicional que es que recientemente con esta nueva gestión de gobierno se implementó un régimen informativo de AFIP que exige la identificación de beneficiarios finales para personas jurídicas y sociedades anónimas, asociaciones y demás, excluyendo a los fideicomisos, que como todos los regímenes informativos de AFIP, lo que establecen es un deber de informar a la AFIP este tipo de información anual, o sea, una vez por año las sociedades van a tener que identificar a sus beneficiarios finales, y la AFIP lo va a recabar y lo va a compartir con otros organismos a requerimiento e instancia de esos otros organismos que lo demanden. Esto es un cambio bastante importante en nuestra regulación. Desde muchos sectores se viene auspiciando un cambio todavía más profundo, que es el de la generación de registros públicos de beneficiarios finales. Nosotros, y Carlos lo sabe muy bien, porque Carlos fue el primero en hacerlo, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, iniciamos unas jornadas anuales de discusión sobre la relevancia de la identificación de los beneficiarios finales, que son jornadas que se vienen haciendo sostenidamente desde el año 2015, que al inicio tuvieron lugar en el Banco Central y que ahora en los últimos 2 años se hicieron en el Ministerio Público Fiscal, pero que lo que a grandes rasgos, o lo más importante que se puede señalar sobre estas jornadas, es que lo que hacen es tratar de generar conciencia acerca de la importancia que tiene esta temática, y al mismo tiempo tratar de
juntar a los actores más importantes que de alguna manera están impulsando cambios en aras a mejorar la regulación sobre la identificación de los beneficiarios finales, y eso nuclea a periodistas de investigación, a personas que trabajan en organizaciones civiles, a funcionarios públicos de distinta índole, funcionarios públicos que se dedican a la investigación de delitos, jueces, pero también a funcionarios públicos que trabajan en registros de la propiedad, registros de las personas, organismos públicos de otra naturaleza, como pueden ser el Banco Central mismo, la Superintendencia de Seguros. La idea es tratar de juntar discusiones vinculadas con esta temática en unas jornadas que duran un día o día y medio, con el objetivo principal de que la gente se conozca entre sí y que se pueda generar más conocimiento acerca de esta temática. Por eso me parece que, en línea con lo que se señalaba al inicio acerca de las ideas que se pueden disparar en orden a mejorar la regulación, en orden a tratar de hacer desde cada lugar algo en aras a mejorar la transparencia y cumplir mejor con estas obligaciones de informar. Esto que parece muy nimio, como puede ser hacer unas jornadas de discusión, tiene una relevancia enorme que se ve plasmada, por ejemplo, este año en una publicación que nuclea a un montón de actores de relevancia en nuestra sociedad, solamente para discutir cuestiones vinculadas con la identificación de beneficiario final. Entonces, en ese sentido, digamos, para rescatar, entonces, me parece importante señalar, por un lado, la mejora en nuestra regulación, en este régimen informativo que creó la Administración Federal de Ingresos Públicos, que obliga anualmente a la identificación de beneficiarios finales, pero también en esto que yo le señalaba al principio, acerca de la forma quizás desorganizada o descentralizada, mejor, del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de identificación de beneficiarios finales, porque ese monitoreo en definitiva lo van a hacer ustedes o lo va a hacer cualquier organismo provincial que tenga facultades para exigir este tipo de información, dada que esa descentralización en cuanto al monitoreo genera problemas. Lo que se está propiciando desde muchos sectores es la generación de un registro público de beneficiarios finales que pueda servir de insumo para los distintos organismos y para los distintos actores de la economía, para que pueda chequearse esa información en tiempo real y pueda verificarse si la persona que se identifica como el accionista de una sociedad en realidad es el verdadero dueño o es un hombre de paja. Ese modelo que ahora yo les quiero presentar con algunos ejemplos es el que siguieron los países escandinavos o el que siguió el Reino Unido, que no es tampoco tan frecuente, pero que tiene un montón de ventajas porque permite el escrutinio público, pone la información a disposición de la sociedad y entonces cualquier persona puede identificar las inconsistencias que el registro presente, o cualquier persona puede denunciar cualquier error o información falsa que se haya incorporado en el registro, y eso tiene la ventaja de que permite un monitoreo todavía mucho más masivo que el que podrían hacer los distintos organismos que coyunturalmente se vean vinculados con esta obligación. Eso a grandes rasgos es el futuro, ¿no? Es hacia donde las legislaciones se están yendo, lo que otros países están experimentando y que tiene sus problemas, como vamos a ver ahora, pero que es sustancialmente mejorador que la ausencia de una regulación centralizada sobre la identificación de beneficiarios finales, porque en la descentralización se pierde mucha cercanía con la información y permite los abusos
o los desvíos en cuanto a al celo con el que se procura esa información de las personas que están detrás de las sociedades. Todo esto que les acabo de decir lo podemos ver muy fácilmente con unos gráficos. Ahora yo se los voy a mostrar. Solamente les quería dar un par de referencias acerca de lo que les estoy mencionando y el impacto que tiene esta información, ¿no? Es decir, cuando uno está hablando sobre los sujetos obligados, que es lo que ya se abordó en las clases anteriores, la evolución de los sujetos obligados en lo que es la información de registro, o sea, los sujetos obligados que voluntariamente se van registrando ante la unidad de información financiera, más o menos nos lleva a un universo que debe estar hoy por los 100.000 sujetos obligados, probablemente. En el orden de los 100, 110, puede oscilar un poco, pero por ahí debe andar. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos esos sujetos obligados, todos esos universos de actores de la economía que pueden ser de diversa naturaleza, pueden ser concesionarias, pueden ser bancos, sociedades de bolsa, casinos, escribanos, contadores, todos esos sujetos obligados van a tener que cumplir con la obligación de identificar a los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas que sean sus clientes. Entonces, si un registro de la propiedad va a registrar la adquisición de un inmueble en la jurisdicción que sea, en Córdoba, en Cava, a donde sea, y para hacerlo, la persona que figura como el adquirente es una persona jurídica, ese registro de la propiedad va a tener que indagar en la identificación de los verdaderos dueños de esa persona jurídica. ¿Para qué? Para que no se dé el caso de que sociedades que estén constituidas por hombres de paja, por personas que no tienen un perfil transaccional acorde a las operaciones que la persona jurídica celebra, puedan registrar como propias propiedades, inmuebles, que en realidad sean de otras personas físicas, de personas humanas, que se esconden detrás de esa estructura y detrás de esos hombres de paja. Yo hice un relevamiento sobre el universo de sanciones de la UIF en el periodo 2016-2019 para ver en qué medida la información de los beneficiarios finales se traduce en sanciones administrativas por incumplimientos. En ese periodo, para decirlo muy brevemente, la Unidad de Información Financiera resolvió 99 sumarios administrativos. De esos 99 sumarios administrativos vinculados con sujetos obligados de distinta naturaleza, públicos y privados, es decir, hay sujetos obligados públicos y privados, como les explicaron el otro día, solo el 2% vinculaban con incumplimientos de la identificación de beneficiario final. Que eso significa sencillamente que la Unidad de Información Financiera detectó en 2 de los 100 sumarios que resolvió que no se había cumplido con la declaración jurada de beneficiario final. Y sobre la base de esas detecciones, la Unidad de Información Financiera estableció sanciones, que también las traté de ponderar en su justa dimensión, es decir, tratando de identificar cuánto vale cada sanción que aplicó UIF para cada una de las tipologías que yo encontré en los sumarios. Esto que ustedes ven a la izquierda en este cuadro son tipologías que las agrupé personalmente sobre la base de algunos criterios y pautas, pero con el objetivo de
de tratar de nuclear todos los sumarios administrativos que vinculaban con la misma problemática, de forma tal de poder saber cuáles son los defectos o los problemas que la unidad de información financiera ve más seguido, y al mismo tiempo yo preguntarme si todo esto que les estoy diciendo acerca de la identificación de beneficiarios finales se traduce en las sanciones administrativas que la UIF impone por el incumplimiento de su regulación. Y bueno, para mí fue una sorpresa. Es cierto que la identificación de beneficiarios finales también podría estar incluida en otro de los agrupamientos de tipologías que es mucho más relevante, que es el que nuclea a los problemas en la identificación del cliente, que es todos los déficits que la UIF detecta en los legajos de clientes de cada uno de sus sujetos obligados supervisados, porque ahí también podría darse el caso que haya habido problemas en la identificación del cliente y que esos problemas vinculen con el beneficiario final. Sin embargo, entre los criterios que yo usé para tratar de hacer este análisis, lo que busqué fue expresamente los casos en los que la unidad de información financiera hacía referencia a la identificación de beneficiarios finales. Y esto es útil como ejercicio porque si bien no refleja o no acompaña la importancia que la identificación de beneficiarios finales tiene, o por lo menos la que tuvo durante el periodo 2016-2019 en el ejercicio de la supervisión por parte de UIF, es útil saberlo para poder identificar nosotros como operadores qué problemas está habiendo, qué divorcio hay entre la regulación y el trabajo de la unidad de información financiera que eventualmente impacta en el trabajo del Ministerio Público en la persecución de los casos de lavado. Porque imagínense ustedes que todos los casos que involucren un déficit en la identificación de beneficiarios finales serían casos que tienen la proyección, la posibilidad, o que eventualmente podrían tener un impacto en eventuales casos de lavado, porque precisamente lo que el sujeto obligado privó al Estado al no hacer lo que debía, es de identificar la información relevante sobre la persona que está detrás de esa estructura, que sería que es eventualmente la información que las autoridades van a necesitar para poder hacer un deslinde de responsabilidades, para poder determinar efectivamente quién es el que se benefició con tal operación. Entonces, este ejercicio que de alguna manera para mí es útil porque me permite como operador del sistema, como un funcionario que se dedica a la investigación de casos de lavado de activos, entender por dónde va el ojo de la UIF, para decirlo de una manera burda. Al mismo tiempo me muestra los problemas en la dirección de esa supervisión, los problemas en la identificación de casos administrativos de incumplimientos de normas, especialmente en este caso de identificación de beneficiarios finales. Presten un segundo de atención a este cuadro para tomar una dimensión. Ahora yo los voy a traducir. Está en inglés, pero no tiene ningún inconveniente que así esté, porque el sentido se entiende solamente con seguir los gráficos. Este es un ejemplo de por qué la identificación de beneficiarios finales es útil, tomando como base, para hacerlo este ejercicio, el modelo del Reino Unido, que es el que establece un registro público de beneficiarios finales. Es decir, lo que se llama Companies House en el Reino Unido es un registro abierto en el que nosotros podemos desde acá, con acceso a Internet, controlar
la registración de sociedades en el Reino Unido, quiénes fueron los que la constituyeron, sus accionistas, cuál es el domicilio, cuál fue el capital involucrado, qué tipo de sociedad fue la que se creó. Para hacerlo, ustedes lo que tienen en el margen superior izquierdo es el caso de dos personas que tienen orígenes o nacionalidades distintas, un inglés y un alemán, que van a constituir una sociedad, una sociedad en el Reino Unido, pero que ya constituyen una sociedad en otro país. Que eso es un ejemplo que ustedes pueden ver bastante seguido aquí. Es decir, que una sociedad que se registra, una sociedad extranjera que se registra en nuestro país, que a su vez forma parte de otra sociedad que se registra en nuestro país para poder operar. En el Reino Unido, ¿cómo funciona su regulación? Y esto puede servir de disparador para las ideas que ustedes pueden al final del curso esbozar. En el Reino Unido se coteja. Automáticamente las autoridades del registro cotejan los datos impositivos de la persona que se presenta a registrarse en el registro público. Es decir, ¿qué cotejan? Esta persona que se acaba de presentar en mi registro, ¿figura en el registro de las autoridades impositivas como un contribuyente? ¿Qué datos de contacto figuran en el fisco acerca de esta persona? Por otro lado, ¿se escucha? Por otro lado, estas personas que se presentaron en el registro público de nuestro país, ¿están registradas en el registro civil, en el registro de las personas? ¿Qué datos figuran ahí acerca de ellos? Por otro lado, el registro público del Reino Unido coteja también automáticamente los datos de otros países sobre los que existe un acuerdo o un convenio de intercambio de información. De esta manera, cuando el registro verifica los datos que se utilizaron en el formulario para registrar una sociedad, lo que vendría a ser el legajo en un registro de personas jurídicas acá, y esa información no presenta problemas, anomalías, porque del cotejo de estos otros registros surge que esas personas existen, que ese DNI existe, que ese domicilio existe, y que la información que se aportó de otros países existe también, se da el ok administrativo para la registración de esa ciudad, de esa sociedad en ese registro. ¿Cuál es el problema que presenta un esquema de este estilo? Que también se ve en nuestro caso, a donde tenemos una regulación muy diferente. Que en el año 1, cuando se inicia una registración de una sociedad, la información que se presenta, obviamente, los que la aportan, lo hacen con la seguridad de que todos esos datos existen, porque si no el chequeo daría negativo y no se registraría la sociedad. Esto parece bastante básico, es decir, el que va a registrar la sociedad sabe mucho más que yo y que ustedes probablemente sobre los vericuetos, sobre las exigencias, sobre los vacíos, sobre las ambigüedades. Es el que tiene la información más precisa, porque es el que corre con el interés del cliente, sobre de qué manera hacer para poder aportar la información, la menor información posible o la información más ambigua, de modo tal de poder cumplir, pero no. Entonces, si uno hiciera el ejercicio de verificar no solo al momento cero, que es al momento de la registración de una sociedad, sino en el momento 2 o en el momento 3, si existieran facultades para los registros de poder hacer controles o monitoreos más allá del control inicial, podría también evitarse lo que en el Reino Unido, lo pueden ver en distintos reportes de organizaciones civiles, lo que sucedió, que fue bastante sorpresivo para todos los que estuvieron
auspiciando la creación de un registro público durante mucho tiempo, que fue que se creaban nombres que tenían diferencias muy sutiles con el nombre real, que permitían la registración, pero que después, por estos defectos, no sé, creo que hay casos muy paradigmáticos, que era que un mismo nombre se encontró escrito de 20 veces diferente. O sea, si era Juan, le ponían Juan con la U con diéresis, o Juan con G, o Juan con doble N, y entonces con pequeñas sutilezas se burlaba el sentido que tiene la posibilidad de registrar públicamente o de cumplir con estos registros públicos, que la información está disponible desde el momento cero. Este ejemplo me parece que es muy útil para ver y para tener en cuenta, porque muchas veces nosotros repetimos esto de tratar de traer modelos de otros países, modelos de lugares a donde ya se experimentó alguna idea, y esas ideas que son superadoras quizás al escenario en el que nosotros estamos transitando hoy, también tienen sus propios problemas. Y a veces esos problemas son hasta peores, porque si lo que se presenta, la información que se registra, es información que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor, bueno, no suma, no aporta que exista un registro público de beneficiarios finales, porque toda la información que se vuelca ahí no está verificada. Y esto me parece que, en línea con lo que se señalaba al principio, es la segunda cara o la otra cara de la identificación de los beneficiarios finales, que viene dada por las facultades de verificación. Y esas facultades de verificación no existen, por lo menos en la mayoría de las regulaciones locales de los registros de comercio, de los registros de personas jurídicas, porque cuando se piensa en los registros, se piensa en un modelo viejo de acumulación de información, y no en burocracias vivas que puedan hacer de esa información o de esos datos una mejor información. Ahí me parece que hay un montón de camino para transitar. Yo, cuando quieran pararme y hacerme preguntas y conversar sobre esto, me parecería interesante que lo hagan, no tenganlo presente, pero es la otra cara. Juan, no, la metodología que estamos utilizando, y ya voy tomando nota de algunas preguntas, vamos a disponer los últimos 20 minutos de tu exposición para hacer todas las inquietudes, ¿eh? Así puedes desarrollar los temas. Bien, perfecto. Bueno, entonces avanzo para terminar la idea, solamente para que tengan presente cuando se habla de la identificación de beneficiarios finales, de qué se está hablando, ¿no? Bueno, porque parece algo bastante sencillo, pero no lo es, y es verdaderamente importante. Miren este ejemplo. Esto es lo que se llama esquema circular de beneficiarios finales, que está dado por 3 sociedades y por una persona humana. Este es el esquema circular de beneficiario final, en el que una persona humana tiene una participación minoritaria de una compañía, pero esa participación minoritaria, conjunto con otra compañía, es dueña de una sociedad que es la que registra bienes. Y a su vez es dueña de una tercera compañía, que es dueña en el 100% de la compañía con la que la persona humana es accionista. ¿Se entiende? El ejemplo es bastante sencillo y complejo por ahí de articular, pero este es un ejemplo con el que se puede encubrir la titularidad de un inmueble a partir de la generación de 3 sociedades que están vinculadas entre sí, cuando en realidad el único que está detrás de ese esquema es una persona humana, con una participación minoritaria.
Entonces, en la mayoría de los casos en los que se fijan umbrales para identificar al beneficiario final, se dice, bueno, aquel accionista que tenga más de el 10%, más del 5% de una persona jurídica va a ser identificado como el beneficiario final. Esa persona va a tener un montón de deberes, va a tener que informar, la persona jurídica va a tener que informar quiénes son las personas que están detrás de ella y demás. Ahora, en un esquema como este, con un umbral establecido aún en el 5%, esta persona no debería identificarse como beneficiario final y aún así es la que controla la actividad de las tres. Este es otro ejemplo de control con participación minoritaria y exige de la creación de más personas jurídicas. Pero en la práctica esto es bastante frecuente. Por eso no hay que renegar de la plausibilidad de estos ejemplos, porque en la práctica son bastante frecuentes. Es el caso de una persona que tiene el 3.4% de una compañía, que es la que está abajo del todo, y que esa persona a su vez es dueña de otra, en el 51%, de otra compañía, que es dueña de otra compañía en el 51%, que es dueña de otra compañía en el 51%, que finalmente es dueña de otra compañía en el 51%, y que esa otra compañía tiene el 51% de A. Bajo este esquema, tampoco la regulación obligaría a identificar a la persona que tiene ese 3.4%, que es la que está detrás de toda esa maniobra, que en realidad tiene el 54.4% de la última compañía, que probablemente es la que tenga valor. Estos son ejemplos solamente para representarles de una manera muy sencilla de qué manera esto impacta en la vida diaria. Y en la vida diaria, los casos de identificación de beneficiarios finales giran en torno a la posibilidad de esconderse detrás de estructuras, bienes, cuentas bancarias, bienes de todo tipo, ¿no? La actividad o las conductas de las personas jurídicas, las que puedan desplegar, ¿no? O sea, la actividad comercial de las personas jurídicas, y eso, todo ese ensombrecimiento, toda esa posibilidad de dificultar la tarea de las autoridades, no solo desde la perspectiva nuestra, que es la perspectiva de la persecución penal, que es identificar a la persona que se está beneficiando con toda esa serie de operaciones, sino también, y mucho más, y de una manera mucho más importante, del fisco, de poder tributar equitativamente, porque en todas estas operaciones que, en definitiva, alejan a las personas humanas de las transacciones en el mundo, lo que sucede, en definitiva, es que se va perdiendo la posibilidad de fiscalizar, de tributar como corresponde. Y eso es lo que debería ser el ojo sobre el que, o con el que, mejor dicho, se mira toda esta temática. Es decir, la posibilidad de que la actuación de las autoridades, principalmente de la autoridad fiscal, pueda desarrollarse de una manera que impida los desvíos y los abusos. Esto, en líneas generales, es lo que yo les quería presentar sobre la temática, y me gustaría ahora, Carlos, en los últimos minutos, si querés, hacer las preguntas y abrir a discusión sobre cualquier punto que corresponda. Sí, Juan. Excelente tu presentación, muy claro, como siempre. Hay una pregunta acá, y espero que se reediten las que me han estado haciendo las clases pasadas y yo las reservé para vos.
Si querés cerrar la presentación o vas a utilizarla, Juan, para... No, cierro, perdón. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, siguiendo la lógica de que las sociedades anónimas se caracterizan por no hacer pública su composición accionaria, ¿por qué motivo declararían los accionistas reales o beneficiarios finales? ¿No iría en contra de su esencia? Y por otro lado, ¿qué los motivaría a declarar el beneficiario real si han utilizado a una persona como hombre de paja justamente para no figurar en el sistema? Bien, me parece muy, muy buena la pregunta. Y las motivaciones vienen por distintas vías. O sea, las motivaciones, o sea, ¿qué es lo que motivaría a alguien a conducirse como se espera? Bueno, obviamente los argumentos los explicamos recién. Es decir, hay un montón de razones de transparencia que hacen que toda la regulación que se asocia a la identificación de beneficiarios finales nos lleve a un lugar mejor como sociedad que la ausencia de esa regulación. Ahora, a falta de ese espíritu cooperativo, para decirlo de alguna manera, con las autoridades, lo que queda es el régimen sancionatorio. Hoy ese régimen sancionatorio, lo que sería el incumplimiento por la obligación de identificar beneficiarios finales, tiene distintas etapas, ¿no? O sea, en lo que serían los registros provinciales de personas o de comercio, la sanción más frecuente es la imposibilidad de registrar los trámites que quiera registrar esa persona jurídica ante ese registro. Si no se cumple con la obligación de informar, no podés registrar lo que vos quieras registrar. Y si no podés registrar lo que necesitas registrar, ya tenés un problema administrativo que va a devenir en otro tipo de infracciones y otro tipo de sanciones. Eso en lo que es el registro, lo local. Ahora, también hay una obligación de AFIP, que es un régimen informativo, que también tiene las sanciones previstas en la ley de procedimiento tributario, que aplican todas esas. Y ahora, en los proyectos de ley que se están trabajando en actualidad para la implementación de un registro público, se establecen sanciones que el registro público que se genere va a poder aplicar en los casos de incumplimiento del obligado del deber de informar, o sea, de la persona humana beneficiaria final, de la persona o estructura jurídica que tenga la obligación y la incumpla, y del sujeto obligado que no recabe la información que debería. Y ahí hay una alternativa más, que es el incumplimiento de la regulación de prevención de lavado, que es específica para el lavado, pero que para beneficiarios finales tiene un impacto diferente porque exige precisamente de la declaración de beneficiario final para tener por satisfecho el deber de recabar la información del cliente de acuerdo con las recomendaciones y la regulación de UIF. Perfecto, Juan. Quiero invitarlo a Diego, que ahí lo veo, que ha formulado muy interesantes inquietudes en la clase pasada para que te lo transmita. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. No, dentro de las charlas que tuve anteriormente, una de las consultas que me surgió es qué tipo de cruzamiento de información podemos hacer en lo que respecta a personas jurídicas, como para poder detectar alertas diferentes en lo que respecta a cualquier tipo de delito o fraude económico. Sí, yo había notado algunas que surgieron en los encuentros anteriores, como ser el tema de poder cruzar con el nivel de estudio de las autoridades, por ejemplo, actividades que desarrollan, las publicaciones en el boletín oficial, domicilios inexistentes o zonas rojas que podemos llegar a tener identificadas en la provincia. Tener en cuenta el tema de las firmas electrónicas y las firmas digitales, más que nada por el ejemplo que vimos en lo que respecta al TAD, que es el sistema de trámite a distancia de
de Nación, que nosotros, bueno, tenemos el propio nuestro, la Inspección de Personas Jurídicas, que no acepta esa dualidad, o todos firman de manera hológrafa o todos firman de manera digital. El tema del capital social, que sea acorde a las actividades declaradas, y también, bueno, algún tipo de integración con otros registros, tanto de la provincia como de otras jurisdicciones, ¿sí? Bueno. Pero bueno, quería ver si en base al conocimiento que ustedes tienen, se les ocurre algún otro tipo de cruce que podemos llegar a hacer para poder identificar en nuestros sistemas internos esta posibilidad de algún tipo de fraude y poder alertarlo, ¿sí? Me parece que es muy buena la pregunta, la observación, y me parece, digamos, yo te respondería por varios lugares. Desde mi lugar, como funcionario de la PROCELAC, yo cuando veo, por ejemplo, que la Inspección General de Justicia, como hizo ahora con, no sé si lo vieron, con el caso de la, se los puedo compartir, si no la resolución, y ya tiene, creo que tiene un par de comentarios académicos que es muy interesante. La resolución de la Inspección General de Justicia, por ejemplo, con el caso de las SAS, que se utilizaron en Santa Fe en organizaciones vinculadas con el narcotráfico, me parece que es un ejemplo de algo que se puede hacer sin mucho costo, sin necesidad de una reforma estructural de la normativa, que no conozco bien, la de ustedes, obviamente, pero me parece que ese plus, ese esfuerzo que se puede demostrar con el cotejo de la información pública disponible, tratando de facilitarle a los operadores de cada registro cierto margen, ¿no? Que tiene que estar respaldado obviamente en facultades, que tienen que estar expresamente previstas, pero para poder cotejar toda las bases que estén abiertas, para poder establecer acuerdos de intercambio de información, todo eso, digamos, si no está, debería poder estarlo, porque en definitiva la información que por desidia, por falta de recursos, por falta de herramientas para verificar, después el que se aprovecha de eso es el que necesita precisamente de los problemas que tiene el Estado para poder actuar, para hacer de eso una oportunidad para aprovechar para un fin delictivo. Entonces, yo creo que si yo estuviera en tu lugar, o en el lugar de alguien que tiene ganas de hacer las cosas bien, lo primero que haría es establecer en la regulación la facultad de procurar la información pública disponible, juntarla, tratar de ver si puedo cruzar con algún desarrollo informático lo que esté disponible, de bases, ¿no? O sea, de bases, sobre todo de bases, me imagino, provinciales y nacionales que sean disponibles. En el caso particular de beneficiarios finales, lo que se está discutiendo ahora en un proyecto de ley, que es el de hacer un registro público de beneficiarios finales a nivel federal, lo que se busca es que sea un desarrollo informático que no haga duplicar la información, es decir, que cada uno pueda tener la oportunidad de cargar la información y que los problemas por defectos o cruces sean automáticos. Entonces, desde el registro provincial se pueda cargar el interesado pueda cargar a su beneficiario final, que el registro tenga por satisfecho ese requisito, es decir, tenga la declaración en su base, pero que eso automáticamente tenga un acceso a nivel federal en el registro público, entonces que se cargue la información una sola vez y que se cruce la información en simultáneo. Yo creo que el desarrollo ahí me parece que es tecnológico, o sea, de las herramientas, es normativo, las facultades de verificación tienen que estar previstas y me parece que la mayoría de los registros no la tienen. La IGJ tiene muy pocas. Me parece que las verificaciones son al estilo de los que les contaba del ejemplo de Company House en Inglaterra, es decir, son casos muy burdos. Sí, puso de domicilio la dirección de una plaza, bueno, o un baldío. La posibilidad de hacer ese cotejo
me imagino que se va a dar igual. O sea, van a haber casos a donde personas pongan un baldío como dirección de sede social y ustedes hoy podrían cotejarlo con Google Maps. Me imagino que el desarrollo va por ese lado. Por un lado, regulatorio, o sea, normativo, de establecer facultades de verificación. Esas facultades de verificación obviamente se tienen que hacer en un marco que impida tampoco una investigación administrativa que sea más profunda que la que se puede hacer en una investigación judicial. Pero al mismo tiempo, sobre la base de acuerdos que se puedan establecer, compartir información con otras agencias me parece que es clave. Y en esa óptica, o en esa lógica, mejor dicho, es como nosotros venimos trabajando con Carlos desde el 2015, tratar de romper la barrera del intercambio de información, de favorecer escenarios en los que se pueda actuar articuladamente para que la información fluya. Yo creo que ahí hay mucho. Me parece que otro aspecto que es igualmente relevante es el de las sanciones. El de verdaderamente hacer cumplir los deberes administrativos que la registración tiene. Si alguien no aporta los balances cuando corresponde, o alguien incumple con la obligación de notificar el cambio de la sede social, o alguien incumple con la obligación de identificar a los accionistas. Cuando esas infracciones administrativas se dan en la realidad, son muy frecuentes, y no se sancionan como se debe, bueno, se está favoreciendo que eso suceda. Es lo que yo les decía con el ejemplo de la Unidad de Información Financiera en el periodo 2016-2019. O sea, sí, las sanciones por el incumplimiento son tan bajas. Yo hice el estimativo de cuánto cuestan las sanciones individualmente a nivel federal. Incumplir con la declaración jurada de beneficiario final cuesta alrededor de 32.000 pesos. Eso es lo que, 32.000 pesos es lo que la Unidad de Información Financiera estableció como monto de sanción individual por un incumplimiento. Bueno, eso es lo que en la Ciudad de Buenos Aires cuesta cruzar un semáforo en rojo. Entonces, me parece que hay un desbalance ahí que hay que tomar nota y hay que tratar de enderezarlo. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, si la sanción es irrelevante, ¿a quién le va a importar cumplir con la ley? O sea, es una cuestión global. Yo creo que esto que están haciendo me parece una iniciativa muy, muy, muy piola. Ojalá lo repitan, porque lo que hay que tratar de hacer es trabajar articuladamente. Porque para ustedes lo que es información sobre incumplimiento, por ahí para nosotros es un indicio de ilicitud. Y para nosotros, por ahí lo que no alcanza para hacer un indicio de ilicitud, para ustedes es suficiente para una sanción administrativa. Y eso tiene que ir de la mano, porque es conjunto como se resuelven los problemas. Estás muteado, Carlos. Perdón, Diego, no sé si te contesté. Ahí está. Tengo otra pregunta, Juan. Si conoces el registro de titulares reales que funciona en España, que bueno, fue una directiva de la Unión Europea y luego se determinó por ley para escribanos como para registradores. Eso por un lado. Hay otra pregunta. Dice, ¿por qué, según la resolución 4697-2020, pide a los sujetos obligados que sean titulares de más del 50% de las acciones o participaciones del capital de sociedades o cualquier otro ente del exterior, excepto fideicomisos y fundaciones? ¿Por qué esa excepción a fundaciones y fideicomisos? Es muy buena la pregunta. La respuesta no es mala. O sea, por suerte no es que es un vacío. Los fideicomisos tienen no me acuerdo exactamente del artículo, pero por el nuevo Código Civil y Comercial, ahora se los digo, tienen la obligación de registrarse en los registros públicos. Entonces, si bien la excepción se da con los fideicomisos, lo cierto es que no quedan en un vacío, quedan comprendidos por la regulación de cada uno de los registros en los que te tienen que inscribir. Y entonces, la declaración de beneficiario final, si siempre lo estamos hablando en ese marco, la declaración de beneficiario final la van a tener que aportar igual, pero los registros. Es verdad que deberían abordarse de una manera común,
Y ojalá eso ahora con este nuevo proyecto de ley eventualmente se haga, pero hasta tanto eso se dé, no es que los fideicomisos quedan fuera de esta regulación, sino que quedan sometidos a la supervisión de las autoridades locales de cada una de las jurisdicciones. Por eso es tan importante que hagan bien su trabajo, por eso es tan importante entender el sentido que tiene esta regulación. Sobre todo, y déjame agregar esto nomás en respuesta a esta pregunta, es que la intervención hoy se da en distintas jurisdicciones. Entonces, por ahí se constituye una sociedad en Mendoza, pero actúa en Buenos Aires, o en Chaco, o en Córdoba, y eso entonces nos obliga a que cada uno haga su tarea de la mejor manera, porque el impacto del no hacer bien no queda ceñido a los límites de cada provincia. Otra pregunta, Juan. Buenas tardes. En el registro general de la provincia, en el reporte sistémico, informamos las sociedades con número de CUIC y a los representantes de la misma. ¿Deberíamos obtener la información de los titulares de las sociedades para así poder llegar al beneficiario final? Bueno, ahí no estoy seguro qué es lo que se exige administrativamente, pero la obligación, digamos, si fuera como acá, como la resolución 7 del 2015, en lo que hace a la Inspección General de Justicia, ahí la obligación de declarar está establecida como uno de, no sé si es el 384 o el 385 o el 383, uno de esos tres. La obligación está establecida en la normativa específica, y entonces esa obligación existe, tienen que identificar. Yo no estoy seguro si la regulación de ustedes alcanza a esa declaración, pero bueno, siempre, no sé, me imagino que queda todo comprendido en lo que debería ser la identificación del cliente. Es información que debería exigirse. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entiendo que al tener que declarar los beneficiarios finales se pueden disparar los controles respecto a la existencia de la persona, capacidad contributiva, patrimonio y vínculos con otras personas humanas y jurídicas, etc. Es lo que probablemente hace AFIP. Es al menos un comienzo de control. Es un aporte. Ojalá que el Registro Nacional de Beneficiarios Finales no quede exclusivamente en la norma y no pase como el Registro Nacional de Sociedades o el Registro Nacional de Concursos y Quiebras. Qué buen comentario ese, y es muy cierto. Porque yo creo que la gestión de gobierno anterior, la que terminó en diciembre, no fue por un registro público de beneficiarios finales, porque significa un cambio en el que las provincias tienen que estar asociadas. Imagínense ustedes que hay registros, veintena de registros, y todos tienen que estar de acuerdo con la misma finalidad, y todos tienen que hacerlo de una manera. Por eso me parece que esta propuesta, que está todavía en ciernes, lo que buscaría es hacer un salto y lograr que todo se haga digital, y que eso facilite el acceso a la información, y que al mismo tiempo facilite la carga de la información, que es una de las dificultades que bueno, con la burocracia que nosotros tenemos tan arraigada, dificulta esta tarea, porque una declaración jurada hoy es un papel, y bueno, a lo que se está yendo es a tratar de digitalizar, de facilitar formularios que sean de carga online, que se registren en distintos lugares en simultáneo, que esa información se comparta entre los distintos sujetos obligados, que eso se pueda hacer de una manera mejor, que claramente el Registro Nacional de Sociedades no logró. Es verdad que sigue siendo información útil, pero no alcanza esta finalidad. Bueno, hay otro comentario sobre la importancia y el desafío de las provincias puedan tener acceso a información pública a nivel nacional, de beneficiarios de planes sociales como el IFE, etc. Se debería trabajar en mayor intercambio de información estatal en todos sus niveles. Es así, de eso estamos hablando, eso es muy importante. Bueno, Juan, bueno, excelente la exposición, se terminaron las preguntas, estamos unos minutos pasados. ¿Sí? Tengo una duda que me quedó de una de las filminas, en la donde dale, hablaba de... la última inquietud y cerramos, dale.
Es Sí. chiquita. Ahí en incidencia de tipologías hay como una diferencia con la identificación de cliente. ¿Qué vendría a ser el cliente? Eso me queda una duda. Bien. ¿O es lo mismo? No, es muy buena la pregunta. Porque el cliente, por ejemplo, podría ser para un banco una persona jurídica. ¿Ok? Y el legajo del cliente que ese banco va a llevar adelante es sobre esa persona jurídica. Sí. Esa persona jurídica al mismo tiempo va a tener la obligación de identificar a su beneficiario final. O sea, a la persona que está detrás de todas esas sociedades o Sí. atrás de... Y entonces, ahí hay dos requisitos. Por un lado, el de cumplir con la declaración jurada de beneficiario final, y por otro lado, la de llevar adelante el registro del cliente de forma completa. Entonces, yo lo que le decía es que una y otra están de alguna manera vinculadas, pero la declaración de beneficiario final es una regulación específica, que exige de una declaración específica. Entonces, cuando van los supervisores de WIF, los inspectores, van y te dicen, bueno, a ver, abrí la carpeta de cliente de Juan Pérez, Sociedad Anónima. A ver qué información recabaste, tenés el acta de constitución, quiénes son los accionistas, qué información te presentaron, dónde es el domicilio y demás. Te van a preguntar también, che, ¿y les pediste la declaración jurada de beneficiario final? Si no la tienen, te van a poner una infracción por eso nomás. Y Claro, después, además tenías un legajo incompleto, con información desactualizada y demás, te van a hacer otro cargo por eso otro. sería bastante grave que no identifique al cliente, digamos. Bueno, no es tan poco frecuente, ¿eh? Es muy común que la información quede desactualizada. Entonces, Está bien. el legajo de cliente está hecho al momento cero, como les explicaba hoy, Claro. y después pasaron 3 años y ya cambiaron las autoridades, y en realidad el que está en ejercicio de la sociedad es otra persona totalmente distinta de la que estaba al inicio. Entiendo. Es muy interesante tu pregunta porque eso involucra dos estándares del GAFI que hemos visto, ¿no? Todas las medidas de debida diligencia del cliente, con todas las exigencias del sistema financiero, quién es, su domicilio, su condición fiscal, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la identificación del beneficiario final, porque como Juan mostró en esos ejemplos, un operatorio de lavado de dinero tenés distintos eslabones o distintas capas de la cebolla. ¿Entendés? Va a tener el cliente, posiblemente que el que aparezca formalmente, pero hasta llegar al beneficiario final tenés un montón de estructuras, sobre todo cuando se utilizan sociedades offshore y paraísos fiscales, ¿no? Es el desafío, por eso el desafío de identificar el beneficiario final, que es muchas veces lo más difícil. Es lo más frecuente de utilizar en maniobras ilícitas, pero es lo más difícil para nosotros. Bueno, excelente la actividad de hoy. Muy bueno, Juan, muy buenas las preguntas. Hay, miren, 60 y 60 personas. No sé que el partido no le dio mucho la atención. Esperamos con mucha expectativa, Juan, mañana para el tema de las criptomonedas, sus desafíos, la utilización en maniobras ilícitas, sus posibilidades regulatorias. Perfecto. Así que damos por cerrada la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos Juan. mañana. Nos vemos mañana.